Antes de comenzar, necesito advertirte algo, si algún día estás caminando por la noche, cerca de un río, y escuchas el llanto de una mujer. No intentes descubrir de dónde viene, no la busques, no respondas, y sobre todo, no sigas el sonido, porque si lo que escuchaste fue realmente ese llanto, entonces tal vez acabas de cruzarte con una de las leyendas más aterradoras de América Latina, una leyenda que ha atravesado siglos en una historia contada en pueblos, ciudades e incluso grandes capitales. Una historia que muchas personas juran que es solo una leyenda, pero otras afirman haber escuchado el llanto, y algunas incluso dicen que la han visto. Dicen que cuando la noche se vuelve demasiado silenciosa, cuando el viento comienza a soplar cerca de los ríos, se puede escuchar un lamento, un llanto largo, doloroso, desesperado, y ese llanto pertenece a una sola figura, la Llorona, mujer que llora en el origen de esta historia. Se pierde en el tiempo. Algunos dicen que comenzó en México, otros aseguran que nació mucho antes de la llegada de los colonizadores. Pero todas las versiones de la leyenda tienen algo en común: una mujer, una tragedia y 2 hijos, perdidos para siempre. Se cuenta que hace muchos años vivía una mujer conocida por su extraordinaria belleza. Su nombre era María. Su largo cabello negro y sus ojos profundos llamaban la atención por donde pasaban los hombres, la admiraban. Pero hubo un hombre en particular que conquistó su corazón, un hombre rico, influyente, poderoso. Le prometió una vida perfecta, le prometió amor eterno, le prometió una familia, y María creyó en él. Se casaron y pronto tuvieron 2 hijos. Durante un tiempo todo parecía perfecto, pero las historias de terror casi siempre comienzan así, con algo que parece demasiado perfecto. Con el paso de los años, algo comenzó a cambiar. El hombre que antes regresaba a casa sonriendo, ahora casi nunca estaba presente. Salía temprano, volvía tarde, y cuando regresaba, apenas miraba a María, hasta que un día todo cambió. María estaba caminando con sus hijos cuando vio acercarse un carruaje. Dentro estaba su esposo, pero no estaba solo. A su lado había otra mujer, más joven, más elegante, y en ese momento María lo entendió todo. Había encontrado a alguien que consideraba mejor, más conveniente, más digna de su riqueza, y en ese instante el mundo de María se derrumbó. El dolor se transformó en algo más oscuro, en algo peligroso, en algo que comenzó a crecer. Dentro de ella primero fue tristeza, después vino la ira, y entonces llegó la desesperación. María miró a sus hijos. Ellos eran lo único que todavía la unía a ese hombre, y en su mente consumida por el dolor, nació una idea terrible, una idea que ningún ser humano debería siquiera imaginar. Esa misma noche, María llevó a sus hijos a la orilla de un río. La luna iluminaba el agua, el viento soplaba frío, y el silencio parecía tragarse todo a su alrededor. Los niños tomaban su mano, confiaban en ella, no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Entonces, en un momento de completa locura, María hizo algo que resonaría a través de los siglos: empujó a sus propios hijos al agua. Sus gritos rasgaron la noche. El eco se extendió por el río, pero la corriente se lo llevó todo. Cuando volvió el silencio, María comprendió lo que había hecho, y en ese momento su mente se quebró por completo. María cayó de rodillas en la orilla del río. El sonido del agua parecía burlarse de ella, el mismo río que había arrebatado todo lo que le quedaba durante horas. Quizzes. Nadie lo sabe con certeza. María permaneció allí, mirando la corriente, esperando ver aparecer a sus hijos entre las sombras del agua, pero el río no devolvió nada, solo el eco
de su propio llanto. An Lanto Kyusei mezclaba con el viento de la madrugada. Los habitantes cercanos cuentan que aquella noche fue extraña. Los perros comenzaron a aullar sin razón. Las aves que dormían en los árboles levantaron vuelo en medio de la oscuridad. Algunos dicen que incluso el viento cambió de dirección, como si algo en el mundo hubiese sido alterado para siempre. Anne María comenzó a caminar sin rumbo a lo largo de las orillas del río, llamando los nombres de sus hijos. Una y otra vez, su voz se volvió ronca, su llanto se volvió más profundo hasta que finalmente, agotada, desapareció en la oscuridad de aquella misma noche. Pero la historia no terminó con su desaparición, porque desde entonces comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los pescadores que salían antes del amanecer afirmaban escuchar un lamento en la distancia, un sonido tan triste que helaba la sangre de quien lo escuchaba. Algunos decían que el llanto venía desde el río, otros juraban que provenía del bosque, pero todos coincidían en algo: ese sonido no pertenecía a ninguna persona viva. Con el paso de los años, los relatos se multiplicaron a viajeros que cruzaban caminos solitarios. Hablaban de una figura blanca, moviéndose entre la niebla, una silueta larga, delgada, con el cabello cubriendo su rostro, caminando lentamente cerca del agua, como si buscara algo perdido, o a alguien. Algunas personas que intentaron acercarse cuentan que la figura parecía flotar más que caminar. Sus movimientos eran lentos, casi irreales, y siempre iba acompañada de ese mismo sonido, el llanto. Un llanto que parecía atravesar la noche entera. También hay quienes aseguran haber escuchado algo más entre los lamentos, entre los sollozos. Una voz débil repitiendo las mismas palabras: mis hijos, una y otra vez, como si el tiempo no hubiera pasado, como si aquel momento terrible nunca hubiese terminado. Con el paso de las generaciones, la historia comenzó a convertirse en advertencia. Los padres advertían a sus hijos que no se acercaran a los ríos durante la noche, que no caminaran solos después de la medianoche, porque si escuchaban un llanto en la oscuridad, debían regresar inmediatamente a casa sin mirar atrás, sin detenerse, porque algunos dicen que quienes ignoran esa advertencia a veces desaparecen. Y aunque muchas personas intentan explicar estas historias como simples supersticiones, los relatos siguen apareciendo en pueblos lejanos, en carreteras solitarias, en lugares donde el río corre lento, bajo la luz de la luna, en lugares donde el silencio se vuelve demasiado profundo y donde el viento parece arrastrar algo más que hojas, algo más que ecos. Dicen que en esas noches, si alguien se queda en silencio el tiempo suficiente, puede escuchar algo muy lejano, un sonido suave, casi imperceptible, un lamento, un llanto, que lentamente se vuelve más claro, más cercano, más real, el llanto de una mujer que todavía vaga por la oscuridad, una mujer que perdió todo, una mujer que jamás encontró descanso, la mujer que el mundo aprendió a conocer como Lala.